En las cálidas y misteriosas aguas dulces de nuestro planeta, bajo una superficie que a simple vista parece el reflejo de la tranquilidad más absoluta, se libra en este mismo instante una guerra silenciosa donde la fuerza bruta ha dejado por completo de tener sentido, conformando un inmenso campo de batalla donde la implacable evolución ha creado una de las estrategias más retorcidas y fascinantes que jamás hayamos presenciado. Este ser no necesita músculos extremadamente desarrollados al acechar a sus víctimas. No tiene veneno oculto en sus aletas dorsales, ni siquiera es el nadador ágil que esperarías ver en su entorno. Su arma resulta muchísimo más letal porque ataca directamente a la mente y a los instintos de supervivencia de su presa. Este depredador ha dominado el arte del engaño absoluto, convirtiendo su propio cuerpo físico en una trampa mortal, al fingir su muerte con una precisión biológica que hiela la sangre, mientras el objetivo se acerca totalmente confiado a lo que parece un simple cadáver flotando a la deriva o reposando inerte en el fondo fangoso. Este animal lleva miles de años perfeccionando la trampa más cruel y efectiva de todo el reino animal, una técnica oscura y compleja, conocida en biología como tanatosis agresiva, que rompe todas las reglas convencionales de la cadena trófica. Hablamos de un cazador que ha aprendido a base de pura presión ambiental que la mejor forma de matar es hacer creer al mundo entero que él ya está muerto. Un actor implacable que ha llevado la interpretación a un nivel tan extremo que incluso su patrón genético de camuflaje imita las manchas de la descomposición para no dejar el más mínimo margen al error, desafiando letalmente a todo aquel pez que se atreva a dudar de su trágica y falsa defunción. El agua dulce de la Tierra alberga criaturas que superarían el guión de cualquier película de ciencia ficción, pero entre todas las inmensas familias de peces hay ramas evolutivas que desafían frontalmente todo lo que creíamos saber sobre la inteligencia táctica animal. Los científicos y exploradores que se sumergieron por primera vez en ecosistemas aislados y únicos, como las cuencas de Madagascar, donde habita la fascinante paratilapia, o en los abismos cristalinos de los grandes lagos del Valle del Rift, observaron estos comportamientos hace ya varias décadas y pensaron genuinamente que estaban presenciando un fenómeno médico inexplicable o una masacre silenciosa provocada por el entorno. Veían a estos robustos peces detener su nado de forma abrupta y empezar a caer pesadamente hacia el lecho de arena, tumbándose de lado sobre las rocas desnudas con los colores vibrantes de sus escamas, apagándose gradualmente, hasta adquirir un tono pálido y translúcido, grisáceo y asimétricamente moteado, simulando con una exactitud macabra las marcas de hongos o la carne en pleno proceso de deterioro, como si una enfermedad fulminante hubiera acabado con sus vidas en cuestión de segundos. Los pequeños crustáceos carroñeros y otros peces más jóvenes que patrullan constantemente el lecho acuático buscando valiosos restos orgánicos, se acercaban rápidamente para aprovechar lo que parecía a todas luces una comida fácil, altamente nutritiva y totalmente gratuita. Resulta un instinto básico y primitivo en la naturaleza salvaje el aprovechar la carroña recién caída porque ahorra una cantidad inmensa de preciada energía metabólica que de otro modo se gastaría en persecuciones inútiles. Así que estas incautas víctimas se agrupan en círculo alrededor del cuerpo inerte, mordisqueando con extrema cautela los bordes de las aletas, bajando sus defensas y su guardia por completo al no detectar ninguna vibración amenazante, ningún movimiento respiratorio en las branquias o actividad ocular en el supuesto cadáver. Y resulta exactamente en esa mínima fracción de segundo, cuando la pequeña presa está literalmente a milímetros de las mandíbulas cerradas y se siente completamente invulnerable, cuando el cadáver revive en un estallido de violencia pura y desmedida en menos de una décima de segundo, la boca del depredador se abre desencajando sus huesos hacia adelante para crear un vacío letal instantáneo. Una cámara de succión hidrodinámica tan abrumadoramente potente que la propia presión del agua circundante arrastra a la víctima hacia el interior de la garganta sin darle el más mínimo tiempo a procesar lo que está ocurriendo, y el pez que hace apenas un instante era considerado un despojo sin vida sobre la arena estéril vuelve a bombear sangre a su piel para recuperar sus colores oscuros y dominantes, alejándose nadando tranquilamente hacia las sombras, digiriendo su premio
y esperando con infinita paciencia el momento adecuado para volver a morir. Para comprender verdaderamente cómo los caprichos de la naturaleza han podido engendrar a un asesino de sangre fría tan sumamente sofisticado, tenemos que retroceder millones de años en el reloj geológico y sumergirnos de lleno en el aislamiento extremo de ciertos hábitats primitivos, porque ecosistemas cerrados como los que habita la paratilapia en las aisladas aguas de Madagascar o las complejas sociedades de cíclidos en el inmenso y profundo lago Malawi operan bajo la superficie como auténticos laboratorios de alta seguridad para la evolución, lugares únicos comparables en importancia a las famosas Islas Galápagos, pero sumergidos bajo miles de toneladas de agua dulce, donde un puñado de valientes especies ancestrales se encontraron atrapadas en entornos sin salida, dando lugar a la creación de cientos de variantes morfológicas en un abrir y cerrar de ojos a escala planetaria. Nos referimos a un proceso biológico acelerado conocido como radiación adaptativa explosiva, donde la feroz competencia por el limitado espacio y la escasa comida se volvió tan abrumadora e implacable que obligó a cada linaje genético a inventar nichos ecológicos increíblemente específicos e inusuales para no perecer de hambre. Algunos de estos peces se vieron forzados a desarrollar labios desproporcionadamente gruesos y dentados para raspar algas incrustadas fuertemente en las rocas. Otros aprendieron a usar su cráneo para aplastar conchas de moluscos blindados, e incluso hubo grupos que se especializaron exclusivamente en el arriesgado arte de robar escamas o arrancar huevos de las bocas de otras especies de mayor tamaño. Pero la estirpe de nuestro protagonista ignoró todas esas adaptaciones físicas tradicionales y tomó el camino mucho más oscuro e inexplorado de la guerra psicológica pura. Los etólogos y biólogos marinos que dedican su vida a estudiar el comportamiento animal catalogan este intrincado fenómeno bajo el nombre de mimetismo agresivo, pero lo que ejecuta este pez va muchísimos pasos más allá del simple y estático camuflaje pasivo, porque en este caso no se trata únicamente de fundirse visualmente con el fondo arenoso, adoptando el color del lodo, como haría un simple lenguado o un venenoso pez piedra. Esto requiere un dominio neurológico y un control muscular tan asombroso que le permite suprimir a voluntad el reflejo natural e involuntario de respirar, obligando al animal a ralentizar el movimiento espasmódico de sus delicadas branquias hasta un punto mínimo y casi imperceptible, evitando así delatar su trampa mortal mediante sutiles corrientes de agua que alertarían a la línea lateral sensitiva de sus presas. Este teatro del engaño exige también manipular activamente la presión de su vejiga natatoria y relajar totalmente la tensión de sus aletas pectorales para dejarse caer a través de la columna de agua con la inercia exacta, pesada y flácida que caracteriza a un cuerpo desprovisto de vida, rechazando el descenso equilibrado y controlado que realizaría cualquier pez sano, conformando en su totalidad una coreografía macabra e hipnótica que nos obliga a cuestionar profundamente qué nivel de consciencia del entorno o qué grado de perverso instinto genéticamente programado se esconde realmente dentro de la diminuta arquitectura cerebral de este extraordinario y calculador cazador. La comunidad científica internacional lleva mucho tiempo inmersa en un acalorado debate analizando cómo un comportamiento tan retorcido, premeditado y neurológicamente complejo pudo evolucionar de forma gradual paso a paso, porque la ley fundamental de la selección natural propuesta por Darwin nos dicta que cada pequeño cambio fisiológico o de comportamiento debe proporcionar ventajas incrementales e inmediatas para asegurar la supervivencia de la especie. Y resulta precisamente en este punto donde el misterio biológico se vuelve aún más denso, oscuro y fascinante para los investigadores, encontrándonos frente a varias hipótesis contrapuestas que intentan dar sentido evolutivo a este fenómeno sin que ninguna de ellas logre convencer de manera unánime y absoluta a todos los biólogos modernos. Por un lado, tenemos la sólida hipótesis de la mutación accidental del letargo, una teoría que sugiere que los ancestros lejanos de estos depredadores engañosos tenían la costumbre inofensiva y mundana de reposar inmóviles en el lecho del lago para conservar su valiosa energía vital durante las duras épocas de sequía o de extrema escasez de alimentos.
planteando la idea de que aquellos individuos que al descansar adoptaban de forma casual posturas más caóticas, torcidas o visualmente irregulares, atraían de forma totalmente accidental a presas más pequeñas y curiosas, lo que les proporcionaba de buenas a primeras una comida inesperada y altamente calórica que terminaba premiando evolutivamente esa postura inusual y fortuita. El gran punto fuerte de esta primera teoría radica en que logra explicar el origen de este macabro engaño partiendo desde un comportamiento previo que era pasivo y orientado al puro ahorro energético, algo que tiene muchísimo sentido ecológico y adaptativo en entornos cerrados y altamente competitivos. Pero sus críticos y detractores señalan con bastante acierto y pruebas en mano que esta idea lineal no logra explicar la asombrosa rapidez evolutiva con la que se desarrolló en paralelo el drástico cambio de coloración cutánea, ese patrón moteado tan específico y detallado que imita a la perfección la necrosis del tejido de un pez en avanzado estado de putrefacción. Por otro lado, se alza imponente la hipótesis del engaño aprendido, una propuesta teórica muchísimo más audaz, revolucionaria y polémica que se atreve a plantear que este complejo comportamiento de simular la propia muerte no está dictado puramente por un rígido código genético innato, sino que posee un altísimo y sorprendente componente de aprendizaje social y observación directa. Algunos investigadores muy respetados en el campo del comportamiento animal argumentan que los individuos más jóvenes y maleables observan atentamente desde la distancia a los adultos experimentados mientras realizan esta técnica magistral de caza en las llanuras de arena y proceden a imitarla, puliendo y perfeccionando los ángulos de caída, la opacidad de los colores y la explosiva velocidad de ataque mediante un arduo proceso de ensayo y error a lo largo de toda su vida. Esta idea resulta profundamente fascinante para la ciencia porque sugiere la existencia de una verdadera transmisión cultural de elaboradas tácticas de caza en peces de agua dulce. Algo que, de llegar a confirmarse con certeza empírica, rompería por completo nuestros anticuados paradigmas tradicionales sobre los límites de la inteligencia acuática y la memoria de estos animales. Sin embargo, los meticulosos y repetidos experimentos realizados en tanques de observación estériles muestran un escenario muy distinto, revelando que incluso los individuos jóvenes que han sido aislados totalmente desde el primer segundo de su nacimiento, criados en soledad sin haber visto jamás en su vida a otro pez cazar o morir, intentan realizar de forma espontánea movimientos torpes e instintivos de tanatosis cuando sienten los pinchazos del hambre extrema, un hecho innegable que debilita fuertemente los cimientos de la teoría del aprendizaje puramente cultural y nos empuja casi sin quererlo hacia una tercera y última vía de investigación, la llamativa hipótesis de la hiperadaptación por presión de depredadores superiores. Esta corriente de pensamiento propone un giro sumamente irónico, afirmando que este comportamiento de parálisis voluntaria no empezó originalmente como una sofisticada estrategia para emboscar presas pequeñas, sino que nació como un mecanismo desesperado y pasivo de defensa para evitar ser devorados vivos por grandes aves acuáticas o peces mucho más masivos que prefieren cazar exclusivamente presas en movimiento que ofrezcan resistencia, argumentando que con el inexorable paso de los milenios, esta táctica estrictamente defensiva y de ocultación se fue invirtiendo evolutivamente, retorciéndose sobre sí misma para terminar convirtiéndose en la letal arma ofensiva de precisión que maravillados vemos hoy en día. Una idea teórica brillante y redonda que logra explicar a la perfección el antiquísimo origen del estado de inmovilidad total y la palidez repentina inducida por el estrés, pero que lamentablemente acaba chocando a gran velocidad contra un muro lógico insalvable al intentar justificar por qué, en la cruel actualidad de estos lagos, la técnica letal se despliega de forma casi exclusiva cuando el animal depredador está hambriento y buscando activamente reponer energías, y de manera reveladora prácticamente nunca se llega a observar este teatro de la muerte cuando el pez está siendo realmente perseguido, asustado o acorralado por una amenaza significativamente mayor. Estas profundas y apasionantes contradicciones que mantienen divididas a las mejores mentes científicas del mundo nos demuestran de forma evidente y humilde que los humanos todavía estamos simplemente rascando la capa más superficial de todo lo que realmente ocurre y se oculta bajo la oscura lámina del agua.
obligándonos de manera irremediable a cambiar por completo nuestra perspectiva antropocéntrica y a mirar a estos misteriosos animales ya no como simples, básicas y predecibles máquinas biológicas guiadas por impulsos primarios, sino como astutos y formidables supervivientes que han logrado hackear literalmente el sistema binario de la vida y la muerte para su propio y exclusivo beneficio. Hoy en día los equipos multidisciplinares de investigadores están desplegando en estos lagos cámaras subacuáticas de altísima velocidad y colocando sensores de movimiento microscópicos para intentar medir con precisión nanométrica los impulsos nerviosos exactos que recorren la espina dorsal de estos peces en los milisegundos críticos previos al ataque letal, buscando entender de manera puramente mecanicista cómo un organismo biológico vivo puede pasar de un estado de relajación muscular total, exhibiendo un pulso bajo y una respiración branquial casi por completo detenida, a desatar de improviso una explosión cinética que exige el 100% de su capacidad motora en un tiempo de reacción que parece desafiar abierta y descaradamente las propias leyes de la física y de la hidrodinámica para un ser de su tamaño y volumen. Y lo que estos científicos están descubriendo maravillados en el entorno aséptico de sus laboratorios tiene asombrosas implicaciones prácticas que van muchísimo más allá de los límites de la simple ecología marina o de la preservación biológica de los lejanos lagos africanos y malgaches, extendiéndose de forma silenciosa pero imparable hacia campos tecnológicos tan avanzados e inesperados como la neurociencia aplicada en humanos y el vertiginoso desarrollo de la robótica táctica de última generación. Porque si los ingenieros logran llegar a comprender paso a paso cómo un sistema nervioso en apariencia tan pequeño y primitivo como el de este cíclido resulta capaz de inhibir conscientemente y por completo sus instintos vitales básicos para simular con éxito la muerte absoluta frente a docenas de ojos escrutadores, y luego, sin ofrecer el más mínimo aviso visual previo, detonar una liberación de pura energía biomecánica tan sumamente controlada y precisa, los científicos podrían aplicar de forma directa esos mismos y eficientes principios fisiológicos acuáticos a la compleja creación de mecanismos y motores artificiales mucho más eficientes, radicalmente silenciosos y con una capacidad de respuesta inmediata y sin latencia. Al final del día, la oscura y silenciosa historia de supervivencia de este peculiar depredador nos sirve como un recordatorio francamente brutal y necesario sobre lo implacable, infinitamente paciente y extraordinariamente creativa, que puede llegar a ser la fuerza invisible de la presión evolutiva a lo largo de eones de tiempo geológico, demostrándonos de forma innegable cómo el lienzo implacable de la naturaleza es capaz de transformar lo que a simple vista, para cualquier observador inexperto, parece ser la mayor y más vergonzosa de las debilidades físicas en el arma de engaño masivo más perfecta, depurada y letal de todo el entramado de su ecosistema, dejándonos irremediablemente sumidos en nuestros propios pensamientos y con una pregunta profundamente incómoda e inquietante sobre nosotros mismos, sobre nuestra propia naturaleza humana y sobre la alarmante fragilidad de nuestra propia y confiada percepción de la realidad. Porque si un simple y solitario pez escondido en las fangosas profundidades del fondo de un lago ha logrado descubrir tras millones de años de sangrienta evolución empírica que el acto de mostrar una vulnerabilidad totalmente fingida y absoluta frente a sus presas resulta de lejos la red más mortal, segura y efectiva que existe para atrapar a los incautos sin gastar casi energía, resulta sencillamente inevitable para nosotros el pararnos a pensar y preguntarnos en silencio cuántas veces en nuestro propio y sofisticado mundo moderno, en nuestra hiperconectada y compleja sociedad humana, estamos cayendo de lleno y con los ojos abiertos en trampas psicológicas e invisibles que han sido diseñadas exactamente bajo este mismo, infalible y antiquísimo principio biológico del engaño depredador, encontrándonos perdidos en un entorno social despiadado, donde aquello que nos parece completamente inofensivo, aquello que de pronto nos da una profunda lástima genuina, o aquello que a nuestros ojos ingenuos parece que ya no representa ninguna clase de amenaza real para nosotros o para nuestro estatus, resulta en absoluta y terrible realidad el depredador perfecto,
oculto a plena vista, mimetizado con su entorno y esperando con infinita, gélida y meticulosa paciencia a que, cegados por nuestra propia compasión o por nuestra peligrosa arrogancia de creernos a salvo, demos por voluntad propia nuestro último e irreversible paso hacia él. He ajustado las cadencias, eliminado las transiciones fonéticas problemáticas, como el para perseguir, que ahora es al acechar, y añadido comas estratégicas para que el motor de Speechma respire de forma mucho más natural, sin romper la inmersión del espectador. ¿Te gustaría que trabajemos ahora en esas opciones de títulos impactantes que mencionamos antes? Si este vídeo os ha gustado, suscribíos al canal, activad la campanita y compartidlo con vuestros amigos para poder hacer más vídeos interesantes. Nos vemos pronto.